125 años. 125 años de presencia y servicio del metodismo en nuestro terruño borincano. Hemos sido testigos de la manifestación de la gracia, la misericordia y el amor de Dios desde que se fundaron las primeras congregaciones en Viejo San Juan, Puerta de Tierra San Juan, Arecibo y Guayama. Hemos sido una iglesia presente en las luchas de nuestro pueblo, procurando atender las necesidades de nuestra gente. A través de la historia, hemos visto cómo Dios ha llamado a hombres y mujeres a proclamar un mensaje de esperanza, de paz y de justicia. Recordamos y damos gracias a Dios por el reverendo Juan Vázquez, primer ministro ordenado, la reverenda Julia Torres Fernández, quien fue la primera mujer en ser ordenada en todo Puerto Rico, el obispo Víctor Bonilla Bayón, quien se convirtió en nuestro primer obispo puertorriqueño al obtener nuestra autonomía en 1992 y convertirnos en lo que hoy somos, la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Y por supuesto, se marca un hecho histórico al elegir a la reverenda doctora Lisette Gabriel Montalvo como la primera mujer obispa de nuestra iglesia. Sin embargo, hoy daremos mayor atención a la vida de hombres y mujeres que tal vez usted y yo no hemos escuchado o conocido, pero su testimonio tiene un gran valor para la iglesia. Son historias que marcan el camino. Mi nombre es Carmen Julia Terrano Sotomayor. Pertenezco a la iglesia del Calvario en Arecibo. Quiero empezar diciéndole que yo salí con mi esposo y mi niña, que tenía como un mes de nacida. Y salimos de la urbanización Martel en Arecibo. Vamos a la iglesia metodista, el Calvario. Pues entramos a la iglesia con la niña en los brazos. Participamos de todo el culto. Y yo me sentí bien impresionada. De tal manera que a partir de ese día, nosotros continuamos yendo a la iglesia del Calvario. Una vez que escuchamos el sermón, hicieron un llamamiento. Y yo sentí en mi corazón rápidamente el deseo de pasar al altar. Yo recuerdo que mi esposo me dijo, ¿y tú quieres que yo pase también? Y yo le dije, no. Si tú sientes el llamado, tú te paras y vas también. Pero de lo contrario, déjalo para cuando llegue tu momento. Ahora es mi momento. Así que
pasé al altar, pero detrás de mí pasó él. Así que los dos hicimos profesión de fe a la misma vez. Mi nombre es Evaristo García Irlanda, hijo, y soy miembro de la Iglesia Metodista de la Santísima Trinidad en el Viejo San Juan. Samuel Marrero Huerta, de Santísima Trinidad en el Viejo San Juan, calle Sol. Mi nombre es Edgardo Alfredo Correa Negrón y soy miembro de la Iglesia Metodista La Santísima Trinidad del Viejo San Juan. Pues llegué como a los 16 años, llegué a la Iglesia Santísima Trinidad, básicamente porque había muchos jóvenes y yo vivía casi al frente de la iglesia. Y pues ellos me invitaron a participar con ellos, jugábamos voleibol en aquel y rompimos un montón de ventanas, de esas de vitrales. Pero don Apolo gozaba con nosotros. Don Apolo era el pastor de la iglesia, el reverendo Cruz Sánchez. Bueno, yo creo que llevo en la iglesia y la edad que tengo, o sea, yo cumplo en junio 12, cumplo 80 años. Yo llegué ahí desde bebé, me presentaron en la iglesia, o sea que prácticamente desde que nací. Mi historia es más o menos la de mi hermano Edgardo. Yo nací en la iglesia. Mis padres eran miembros de la iglesia y desde bebé me llevaron a la iglesia. Me presentaron a los 40 días en el altar, me presentaron a la iglesia y a Dios. Y mi edad ahora, pues voy para 80 años, pues estoy desde ese tiempo en la iglesia. Mi nombre es Gloria E. Santiago Lebrón y pertenezco a la primera iglesia metodista Charles W. Dees. Pues para mí, la iglesia metodista, sentí como que estaba en familia, porque mi familia no quiso ir nunca conmigo. Y me sentí como que tenía un refugio ahí. Y yo quería seguir a Cristo, pues por lo cual, pues, me adentré con los jóvenes allí, que eran muchos. En ese tiempo eran muchos jóvenes, gracias a Dios. Pues estuve con ellos y caminaba con ellos para donde quiera. Yo iba, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Paulina Vélez Pagán, Iglesia Metodista de Puerta de Tierra. Bueno, yo era una niña porque mi papá me llevó a los 5 años. Bueno, a los 5 años un poco de recordar, pero me sentía cómoda allí con la gente de la iglesia y eso. Y me quedaba dormida en los bancos. Hay un dato que yo quisiera hablar que se dice y está escrito, pero que no lo han hecho mucho caso. Esa iglesia es la única iglesia metodista que tiene en sus paredes los restos, la ceniza de un pastor. Y son las cenizas del pastor Andújar. Y eso está en el segundo piso de la iglesia, en el mezzanine, en la pared. Cuando pequeños, pues nosotros jugando íbamos y le tocábamos
allí. Y después que tocamos salíamos corriendo porque sabíamos que ahí estaba la ceniza de un pastor. Y eso me estaba curioso porque lo hacíamos muchas veces siendo pequeños. Recuerdo que la iglesia de la Santísima Trinidad estaba casi siempre o siempre con mucha membresía, lleno. Los domingos eso era bien llena y eso a mí me impactaba cuando yo iba de niño. Pero lo más importante que yo puedo recordar fue que me sentí amado, me sentí querido, ¿verdad? Había tanta gente que yo miraba, yo me quedé sin padre, y yo miraba a tanta gente que eran modelos de familia, gente hermosa, gente que se ocupaba por uno. Si uno no iba un domingo, me iban a buscar, me iban a preguntar por qué no fuiste. Eso pues, algo hermoso de la iglesia. Sé que en otras iglesias sucede igual, pero ahí pues me tocó a mí. Con los jóvenes que había jugábamos y pertenecíamos a un coro que dirigía una americana de Robinson, Island Stewart, que fue muy excelente con nosotros, guió el coro. Con nosotros le hacíamos maldades, ¿verdad? Pues ella no entendía mucho español. Y que si cantábamos gratos son proclamar, decíamos gatos son. Y ella decía, bueno. Y eso pues, pero nada, todo era parte de la juventud, ¿verdad? Que hacemos maldaditas chiquitas y nos gozamos. Eso para mí es sumamente importante. Y por eso casi todos los proyectos que aparecen ahí fue a través del grupo que yo tenía en esa área. Y como pues desarrollaba tantos proyectos buenos para la sociedad, nunca me quisieron sacar de ahí. Y estuve por años, presidiendo esa comisión. Y ahí empezamos con el primer proyecto grande que se hizo. Surgió en la iglesia a través de la reverenda Olga Suárez, que en paz descanse. Ella tuvo una visión estando una mañana en la iglesia. Y rápidamente ella me comunicó esa visión a mí. Y yo pues, estuve bien de acuerdo porque era una visión importantísima. Y como ella trabajaba con el reverendo Ridering en la iglesia presbiteriana, ella me dijo, yo voy a consultar con el reverendo Ridering a ver si él se quiere unir a nosotros en esa visión. Y de ahí surgió el famoso y único colegio evangélico que hay en Arecibo, el Colegio Evangélico Capitán Correa. Me marcó en mi vida el reverendo Marcos Plau. El otro reverendo que marcó mi vida fue Ramón Hernández. Y otro que me marcó mi vida también, Osvaldo Colón. Y el último, Mario Cejo, que fue tremendo. Muy buen pastor. Fue un placer para mí trabajar para la iglesia, pero calladita la boca, sin mucho de eso. Pero gracias a Dios, mi hija la tiene ahí que me va a aguantar. Yo llevo 92 años en la iglesia metodista y ya lleva 60. Mi hermana Ivonne era para mí más que una hermana.
era una dama en todo el sentido de la palabra. Y ella llegó a la iglesia y se amoldó tanto a la iglesia que fue una líder en todos los aspectos de la iglesia. Se identificó con todo, se desarrolló con todo el liderato de la iglesia. Ivonne y yo, pues mire, caminábamos juntos. Íbamos a todos sitios juntos. Las actividades de la iglesia, las conferencias que daban. Y éramos como uno para el otro. Bueno, el reverendo Apolinario Cruz Sánchez, pues, cuando yo era más grandecito, ¿verdad? Que ya tenía mucho uso de razón, pues era el pastor de la iglesia, vivía en la casa pastoral, todo el tiempo vivió allí. Y como yo estuve en la escuela, pues estaba siempre presente. Nosotros, los muchachos, jugábamos mucho allí, los veranos nos pasábamos prácticamente todos los días, hasta que la esposa, doña Lulú, nos botaba porque era demasiado todo el día allí haciendo ruido y molestando, y nosotros hacíamos barbaridades, cogíamos, brincamos, nos tirábamos con bojadores, con lo que sea, y nos pasábamos, y entonces era un alboroto tremendo. Y entonces, ¿quién soporta tantos muchachos todo un día? Y ahí llegó un momento que decía, mire, bueno, tienen que irse porque llegó el hijo, qué sé yo, y está durmiendo, y molestamos tanto. Pero Apolinario, es bueno saber que él era un pastor que prácticamente hacía mucho más que pastor. Mire, Apolinario, él arreglaba su carro allí, mecánico, hacía mecánica. En el caso de mi papá, que tiene un carro, a veces lo ayudaba a arreglar algo. Iba a mi casa y arreglaba la lavadora. Don Apolinario, le estaba hablando de don Apolinario, cuando joven, él fue uno de los que contribuyó a construir la iglesia de piedra. Él iba al río y buscaba piedras con otros jóvenes de aquel entonces. Pues mi mensaje para las próximas generaciones será, ¿verdad? Que busquen de Dios. Que los tiempos están bien difíciles para todo el mundo. Y yo estoy esperando que venga Cristo, porque la verdad que Él es el único que puede arreglar todo. Que ellos puedan buscar a Cristo y entregar su vida a Él. Bueno, yo les diría que el mejor lugar donde ellos pueden estar es en la iglesia metodista del Calvario. Les diría que se prepararan, que estuviesen bien atentos a todo lo que el pastor de la iglesia les indicara, y que ellos también se podían convertir en líderes en la iglesia y echar la iglesia hacia adelante. Bueno, para las próximas generaciones, ¿verdad? Pues, la iglesia, en el caso de nosotros, la iglesia metodista de Dios San Juan, pues ha sido un lugar donde prácticamente nos sentíamos como si estuviéramos en nuestra casa. Vivíamos cotidianamente todo en la iglesia. En la iglesia, porque principalmente, siendo una iglesia tan cerca del hogar de nosotros, yo vivía prácticamente detrás de la iglesia, en la calle de San Sebastián, y todos nosotros era igual, nos pasábamos la vida allí. O sea, si nos botábamos, nos quedábamos al frente, no nos íbamos de allí. Y lo importante de la iglesia es que uno siente una comunidad de fe que apoya a uno, que en cualquier momento, en enfermedad o en tiempos felices y alegres, pues está siempre al lado de uno. O sea, uno esa experiencia no la vive en ningún tipo de club. Que nunca dejen la iglesia, pero que nunca que se dejen llevar por el Señor siempre. Que no lo echen al lado, sino que sea la brújula el que los guíe. Mi más
destacar y la felicitación para la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que está celebrando sus 125 años, y exhortarlos para que ustedes siempre les sean fieles a la Iglesia Metodista y que trabajen para que la Iglesia siga por muchos años establecida en Puerto Rico. Que sigan hacia adelante. Que sigan hacia adelante siempre poniendo a Dios primero, que Él es el jefe. Y que no desperdicien su tiempo en cosas banales, sino que busquen al Señor siempre, porque Él es el jefe. Y hay que respetar al jefe. Yo felicitaría a la Iglesia Metodista de Puerto Rico, que han sido prósperos y de mucha bendición para todos. Que sigan trayendo pastores dinámicos como los que hay, ¿verdad? Y que seamos todos bendecidos con la gracia divina de Dios. Yo soy parte de esos 125 años y me he envuelto en eso, porque mi devoción a la iglesia, mi participación en la iglesia me lleva a que yo he escrito sobre la iglesia, he escrito sobre esos 125 años. Y eso a mí me llena, porque yo he sido parte de eso. Y la felicitación no cabe en mi corazón y en mi mente, y yo estoy seguro que nosotros tres que estamos aquí estamos igual, estamos contentos, alegres de estar en este momento, en este tiempo, celebrando esos 125 años. Porque no se da eso en muchas iglesias. No. Y estar uno en su sano juicio, uno siente una devoción primeramente por la iglesia, mi iglesia metodista, que me vio crecer, que me dio el tiempo y la fe que tengo. Y eso no tiene precio, no tiene precio. ¿Qué tienen en común estas mujeres y estos hombres? Representan los rostros de miles de personas que se han entregado en cuerpo y alma a la misión de Dios a través de la Iglesia Metodista de Puerto Rico durante estos 125 años. Son ellos y ellas, sus historias, sus testimonios, los que han hecho posible que las nuevas generaciones continúen escribiendo las páginas de nuestra iglesia en nuestra patria puertorriqueña.
corazón, nos debemos sentir orgullosos de decir que somos la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Somos la iglesia que sigue marcando el camino.